Mi nombre es Andrea, nací en María la Baja en 1995. Llevo 7 años pintando desde que conocí el óleo. Desde entonces dibujo, hago ilustraciones análogas y digital. Siempre he considerado que mezclar colores es una sabrosura. Yo nací en María la Baja. Creo que hasta los 5 o 6 años estuve viviendo allá. Ni siquiera con mis papás se tuvieron que venir acá primero. Parecía como si viviera en una casa comunitaria porque vivía con muchos primos, mi papá más que nada tiene muchos hermanos. Entonces, pues vivía allá como por, los primeros 6 años de mi vida. Luego vine hasta acá, he estudiado, pero más que nada porque es lo que mis papás quieren que haga. Y desde entonces, pues María la Baja, el sentido de pertenencia o de identidad, no siento una cuestión tan, no sé, no es tan radical en mí, seguramente porque no me he dedicado a sentirlo de esa forma, pero se nota bastante cuando estoy, no sé, cuando salgo a la calle, hablo de aquí de Cartagena, es distinto como de alguna manera te sientes, no como inmigrante y demás, pero se siente la diferencia en muchos aspectos, en especial creciendo, hablando y demás. No es otra lengua ni es otra, pero yo creo que se siente un poco la diferencia entre la persona de ciudad y la persona de pueblo, incluso de monte, es distinto. Mi tiempo en María la Baja fue bastante... Es decir, mi memoria no reconocía ciertas cosas y como las reconocía al parecer no eran así. Pasa mucho con la niñez, pero no era una sola cuestión de eso. Andrea crece, tiene un hijo y después entra en lo que llaman los gringos como un breakdown. O sea, tuve un momento depresivo bastante terrible, pero después me di cuenta de que siempre había sido depresivo. De hecho, cuando era niño me llamaban llorona y demás. Y no era una cuestión de llorar como lloran los niños por manipulación porque quieren algo en específico, sino porque más que nada era como tristeza o algo. Después me di cuenta con los años, pensé por ejemplo que mi depresión o que la ansiedad o que todo lo que me estaba manteniendo abajo era porque había salido embarazada a temprana edad y demás. Ese tipo de cosas que a lo mejor, por ejemplo, yo ahora mismo todavía estoy procesando cierta información, ciertas cosas que directamente cuando me mencionan María la Baja, eso como detona cosas. Entonces es difícil para mí eso y los sueños, porque los sueños también son una cuestión complicada cuando hablábamos antes de los sueños. Me traen a cosas y algunos otros son recurridos, porque los sueños también me friegan un poco el sueño literal de dormir, o sea, el descanso. A mí es muy difícil dormir. Yo durante el día no hago siestas, por ejemplo, porque me dan pesadillas. Y no tanto eso, uno despierta como de atrás para adelante, que dice uno. Esa es una de las razones principalmente por las que pinto, por ejemplo. Al principio no lo hacía eso porque voy a meditar a través de la pintura ni nada. De hecho, empecé a pintar como hace casi 8 años, hace 7 años, como 2015, 2014. Y pues al principio fue solo porque no estaba ni trabajando ni estaba en la universidad, sino que estaba haciendo de mamá, entonces todavía tenía tiempos libres y también quería hacer otras cosas. Y empecé a dibujar y pues siempre me había gustado de alguna manera, pero nunca lo había hecho intencionalmente. Y pues desde entonces no pude parar, empecé a dibujar, especialmente porque al principio cuando empecé dibujaba y pintaba más que nada rostros y figuras, retratos. Entonces la gente, eso es muy, o sea, llama muchísimo la atención enseguida a la gente, porque los retratos, supongo que por eso también me gustaban en un principio, porque son bastante expresivos e incluso si no es una cuestión súper realista, ni tampoco está súper elaborado, porque al principio siempre estaba empezando. Luego, pues, salté del todo a la figura humana. Cuando empecé a pintar, a dibujar, la mayoría de las cosas que me gustaban hacer eran desnudos, por supuesto estaba estudiando la figura humana. Y hay mucha gente que, no sé, malinterpreta o usa eso de alguna manera y lo usaba como para llegar a mí, mira, a ti te gusta pintar esto y demás. Entonces lo tomaban de una manera directamente erótica. Y pues a mí me parece complicado, porque es que no tiene que la persona saber de arte y decir, mira, sí, esto es arte erótico y esto es simplemente una figura o esto es un retrato, como para
no sé, no ser imprudente o directo, porque es que yo siento que la mayoría de las veces, por ejemplo, llego a esto es porque tuve hace rato, antes de la cuenta de Instagram que tengo ahora, tuve otra, y fue bastante complicado, porque gente que no era ni de aquí, me mandaba mensajes directos, o sea, ya sean de posiciones sexuales o de, ¿me entiendes? Entonces era como, yo no necesito eso. Como yo también soy un poquito abierta en cuanto a, no tanto como mi sexualidad y demás, sino que eso a mí me parece sí, natural. Entonces, cuando uno como mujer y no sé, siento que la gente se aprovecha de ciertas cosas, de que uno es abierto con ciertas cosas, para ser incluso imprudente. Entonces no me gustó ciertas cosas que pasaron con mi otra cuenta, porque hasta por un momento me quisieron bloquear la cuenta y quitármela. Y es como, no sé si es desinformación o simplemente la gente es atrevida, pero se vuelve, no sé, como un pequeño desperdicio, y eso le opaca a uno como que, a lo mejor estoy pintando mucho esto, estoy yéndome mucho por este otro lado y no por este. Y eso le baja a uno un poquito las ganas, no, voy a tener que reservarme un poco más, entonces no voy a pintar tanto esto, voy a pintar esto otro. Aquí donde estoy, o sea, a mí me encantaría hacer ciertas otras cosas, tengo muchas ideas en la cabeza, por supuesto, porque lo que hay es más ideas que tiempo para realizarlas, pero sí, le baja a uno como las intenciones un poco, porque tiene uno que calibrar si la gente, no es como que la gente no está listo para el contenido que tengo, pero es una cuestión de respeto, supongo. Comencé a pintar hace 8 años. Cuando empecé a pintar en realidad no tenía intenciones ni siquiera de pintar, solo de dibujar, porque los colegios tienen esta mala costumbre de respetar más a las editoriales que como a lo que realmente el contenido de lo que realmente deben enseñar. Entonces se ponen a vender y hacer comprarles a unos libros de eso. Por ejemplo, los artísticos nunca los usan, porque para empezar el profesor nunca ni siquiera es directamente relacionado con arte, a veces son incluso arquitectos y demás, o sea, sí tienen contenido y demás, pero en realidad no te enseñan mucho y no usan los libros realmente como deben. Así que yo tenía como 2 o 3 de esas carpetas artísticas que llaman, y pues yo dije, necesito rellenarlas, y era muy buen papel, entonces empecé a usarlas y a dibujar. Como tal, siempre he dibujado de alguna manera, porque uno siempre dibuja de niño, y cuando va creciendo, ya si lo filtra o lo continúa es otra cosa. Los niños, por ejemplo, siempre están dibujando, ya sea Goku o otra cosa, pero siempre están dibujando. Bueno, lo mismo era conmigo, yo dibujaba. Me gustaba mucho hacer como diseños en un principio, ya no hago eso, pero me gustaba hacer como diseños de vestidos y de cuestiones. Entonces dibujaba muchas figuras, creo que por eso fue como más fácil cuando empecé a dibujar, incursionar enseguida con la figura humana. No era tan fácil, y luego personas que de hecho pintan me dijeron, ¿por qué empezaste con la figura humana? ¿Por qué no empezaste con cosas pequeñas? Pero ya cuando fui a esas cosas pequeñas ya era como más práctico para mí. Pintar, para empezar, no es barato y no de la forma que me gusta, porque no esperaba que me gustara el óleo. Como digo, no esperaba encontrar la pintura, solo empecé dibujando. De pronto, de pequeña, en mi infancia, lo que siempre me ha gustado, eso es lo que no lo podía hacer. Me gustan las plastilinas, pero las plastilinas son difíciles cuando uno está pequeño, incluso cuando uno no es responsable con eso. Yo siempre he sido muy cuidadosa, porque mi mamá es bastante, ella de por sí es cuidadosa, entonces sabes que no hay que echarle en las paredes y demás, entonces no es tan fácil tener plastilina y jugar con eso. El punto es que de alguna manera siempre va a estar como ligada las cuestiones visuales y las manualidades con la infancia. Y a mí particularmente me parece muy terapéutico, demasiado. Hace poco, y por hace poco me refiero a hace como 2 años, empecé a oficialmente como meditar, porque me ayuda bastante. No soy religiosa ni creo en ningún dios en particular, ni tampoco me molestan, pero bueno, algunas veces sí. Pero me di cuenta que a través de la pintura también puedo hacer eso, porque es todo un proceso y al principio, pero supongo como todo, uno se sulfura un poco y siente que, por ejemplo, hace rato que sé que ni la pintura, ni el dibujo, ni nada de eso es sobre talento. Eso ayuda, pero no creo que sea tampoco es, al menos con el dibujo,
tampoco es una cosa particular a nadie. Cualquiera puede aprender a dibujar y cualquiera puede, dependiendo de la necesidad o la necesidad de comunicar, porque al final es como eso. Y pues esa es la otra cuestión conmigo. Yo siento particularmente, o lo reconozco, que tengo como ciertos problemas o detalles a la hora de comunicarme, y no solo comunicarme verbalmente, también con mi cuerpo, expresar y cuestiones así. Es muy difícil y la gente a veces prefiero obviamente callar y no decir nada. Entonces eso creo que se refleja en el hecho de que me gustan más las cosas visuales y comunicarme de una forma u otra a que hablar o incluso escribir. Todo lo que he aprendido visualmente ha sido por mi cuenta, e incluso hasta el inglés, que no tiene directamente que ver, pero cuando uno se da cuenta que hay ciertas cosas, y eso gracias a la tecnología y no solo a YouTube y tutoriales, sino uno también y el tiempo se da cuenta, si puedo aprender esto por mi cuenta y si a estas alturas he logrado esto y esto, por supuesto que me ayudaría mucho tener mucho más contexto artístico, y que no es artístico académico sobre artes y demás, pero para empezar son cosas que yo puedo encontrar por mi propia cuenta, leer, es cuestión de tener tiempo. Y segundo, pues mi intención no es pues ponerme o ahondar sobre la pintura como para saber o como para estudiar, y si lo hago es más como en el sentido práctico, tengo más tiempo, es como para estudiar cómo hacer esto y esto. A veces pienso que el tiempo me va a alcanzar para cosas, pero nomás armar un bastidor toma mucho tiempo y a veces hasta fuerza física. Y pues yo me he dado cuenta que es todo un proceso y que hay cosas que debo como postergar, por ejemplo, lo que hablaba antes de la animación y demás, me encantaría, y pues es un montón de tiempo y es un montón de trabajo, entonces es como, sí, esperar y darle tiempo a cada proyecto y cada proceso, porque también estoy todavía aprendiendo muchas cosas y al mismo tiempo no esperaba para nada terminar viviendo prácticamente de esto, en ningún momento fue la intención. Pero así ha sido y me doy cuenta de que sí puedo, es solo que el contexto es bastante difícil. Por ejemplo, lo que decía, en general para mí pintar es carísimo, y la gente a veces no quiere exactamente pagar lo que compete. No solo eso, al mismo tiempo como que hay una demanda de cosas como, pero si tú haces esto, ¿por qué no lo haces de esta forma? ¿Por qué no haces esto y esto otro? Y hay gente que cree que no hago cosas porque no quiero, y no es tanto sino porque la situación no da sino para poco. Y es bastante estresante como trabajar con lo mínimo o con poquito, sabiendo que puedes hacer mucho más o que la técnica puede ir mucho más, no tanto como ser efectivo o eficaz, sino es mucho mejor trabajar cuando tienes los materiales. Simplemente es más fácil, aprendes más y no es frustrante. Actualmente estoy trabajando en trabajos diferentes encargos, trabajo en mis propios proyectos y trabajo en encargos. Estoy tratando de terminar una pequeña serie de algo que empecé por mi cuenta, y en cuanto a encargos, estoy trabajando más que nada óleos, pero me gusta que también la gente está empezando a comisionarme ilustraciones, cuestiones digitales. Pareciera que a veces no tienen como relación directa cuando son encargos y cuando son cosas que estoy trabajando, pero incluso si no la tienen, yo trato de mantenérsela. Al final, la gente o las personas, clientes o como se les pueda llamar, que a veces son simplemente personas que les gusta mi arte o quieren coleccionar, lo cual es muy bonito, muy raro, pero muy bonito, al menos aquí en la ciudad. Entonces sucede que en ese sentido, si les gusta, siempre les va a gustar el enfoque o el estilo que voy a tomar, ya sea pintura, ilustración, ya sean colores o la cuestión figurativa. Siempre la gente de alguna manera está inclinada por lo que hago. La mayoría de las personas cuando me hacen encargos son retratos. Estoy trabajando ahora 2 retratos, bueno, 3, acabo de terminar uno y estoy empezando 2 completamente distintos, pero bueno, yo siento que se mantiene un poquito como la vibra, la idea, en el sentido de que, por ejemplo, últimamente los proyectos personales o cosas que estoy trabajando en óleo, por ejemplo, tienen que ver mucho con los sentidos. Si hay una figura humana, no es necesariamente
sí, el eje o el enfoque de la pintura, sino que también hay elementos como naturales, hay plantas o hay manos tocando algo, o hay frutas, o hay juego con el cabello, pero en general siempre hay un juego como con la naturaleza, los sentidos, tocar, sentir, oler. Entonces, por ejemplo, dos de las comisiones que me pidieron tienen mucho que ver con eso. En una de esas hay una chica oliendo una flor y pues precisamente, seguramente porque a ella le gusta la misma vibra que he mantenido con las últimas pinturas, se relaciona bastante. No es tanto que pintar salga caro por cuánto cuesta cada tubo de óleo, sino también por cosas mínimas como una convocatoria o aplicar para una convocatoria o tener un RUT o legalizar tus pinturas. Todo eso es movimiento y plata y demás. Entonces a veces es como, sí, es mucho más práctico para mí, que no tengo, o al menos en mi caso, que no es por el lado de mis papás ni tampoco en cuanto a financieramente depender porque hay gente que se le hace mucho más fácil, ¿no?, pintar porque alguien más los está apoyando económicamente. Además, yo en este caso estoy por mi cuenta sola con eso y se me metió la vaca loca de depender de ello. Entonces, sí, no es que esté en contra, por supuesto, amo que me lleguen comisiones todo el tiempo. Las priorizo, la verdad, no siempre recibo comisiones así como así. Porque, por ejemplo, me gusta quedarme dentro de referidos por lo que comentaba antes, que tenía inconvenientes con gente y cuestiones como cuando dibujaba figuras eróticas y gente me empezaba a escribir esto, hazme esto y demás, y es como, no. O sea, si vamos a hacer algo, que sea algo serio y trabajo así y así asado y hago esto. Y pues si un proyecto no me gusta, digo que no y ya está. Incluso si me voy a terminar, sí, porque no, vas a tener cierta exposición aquí y allá, o sea, literalmente vas a estar expuesta o tu arte va a ser visto. Si no me conviene o si no me gusta o si no estoy en tono con lo que esa gente o ese colectivo está haciendo, la verdad no lo hago. La vibra o lo que domina mis pinturas, al menos últimamente, sinceramente creo que tiene mucho, bueno, definitivamente tiene mucho que ver con lo que pasaron 2-3 años atrás, que es como la cuarentena y el encierro y demás. Por ejemplo, me di cuenta ahora, pues, como hace un par de meses, que lo que estaba pintando, porque siempre trato de trabajar bocetos, voy trabajando bocetos, cosas que me llaman la atención con referencias ya sean de pintura, de los que otros comparten, o de cosas sí, fotografías que tomo en el momento. Se me hace más fácil ir haciendo bocetos y después descubrir qué es lo que realmente quiero. Luego me di cuenta de que el momento en el que estuve encerrada, lo que más me llamaba la atención era dibujar este tipo de cosas que tienen que ver con los sentidos, tocar la naturaleza y sobre todo el afuera y estar afuera, árboles y demás. Entonces me di cuenta que a lo mejor el encierro hizo un poco su trabajo en cuanto a añorar lo que uno no tiene inmediatamente, ¿no? Creo que soy una persona de alguna manera introvertida, pero soy muy abierta conmigo misma. Sí tengo conflictos y más que nada, la verdad, sí tengo bastante rabia, y no porque quiera tener rabia y no porque estoy orgullosa de ella, sino porque se siente. Y pues no sé, yo creo que es una cuestión de contextos. No soy la única, pero todos tenemos como una manera de filtrar esas cosas. Yo creo que en general mi experiencia como persona, me choca muchísimo ser mujer, la verdad. Si me preguntan, cambiaría. No me molesta, pero sale muy caro, muy tedioso, muy traumático también ser mujer, y de la manera como uno crece, y si hay religión envuelta en el asunto, y nacer en un país como este. Es decir, no es una cuestión social ni que tenga una rabia social. Si algo, tendré como cierta ansiedad social y, como decía, cuestiones personales en cuanto a comunicación, pero en general lo único que trato, y desde que sé qué es lo que debo buscar, es como mi propia paz emocional y mental. Por eso dibujo también, pero es difícil en cuanto a extenderse uno mismo, tratar como de ser uno mismo, no importa qué. Igual está la familia, igual está el afuera, igual están los amigos, está el trabajo, está la representación de ti que tienes para esto y esto otro. En mi caso, de alguna manera, no estoy criando a mi hijo, pero siento que debo a veces respetar cómo me identifico y lo que hago. Hay cosas que quiero hacer, pero debo
ser cuidadosa con eso, no solo porque tengo un hijo que es menor de edad y demás, y cómo me expongo yo al mundo y cómo le expongo al mundo a él, sino también más que nada por mis papás, a veces como una cuestión de respeto, y hablo en cuestiones de que sería mucho más abierta, por ejemplo, si fuera mucho más libremente con cuestiones eróticas en cuanto a ilustración y pinturas, por ejemplo, porque siempre tuve un pequeño conflicto con mis papás, pero ya ellos son un poco más abiertos con eso. Al mismo tiempo me gusta respetarlos, pero ya eso es una cuestión personal. Yo precisamente no soy una persona que ni pretende ser culta, ni tampoco pretende aprenderse un montón de nombres, ¿me entiendes? O de movimientos, o de fue este artista y has aplicado esta técnica en este tiempo y hizo esto y esto otro. Pero reconozco lo más influente en el sentido del pasado, ¿no? Por ejemplo, cuando empecé a pintar, seguía muchas escuelas o talleres, ya sean de aquí, de Colombia. Aquí en Cartagena muy pocos están organizados, pero en Bogotá, por ejemplo, tienen unas cuantas talleres, y hay unos talleres súper reconocidos, ¿no? De España, de Italia, de Nueva York y demás, que sigo, y no más por seguir o ver lo que están haciendo. Es bastante, creo que la palabra que usarían es inspirador, pero no me gusta usar la palabra. Entonces, me parece muy bonito. Por mi cuenta, últimamente trato de, muy poco me sorprende en el sentido de, sí, no solo de pintura en general, como de logros humanos, como de, ok, fue este artista, o fue Rembrandt, o fue no sé quién, hizo esto y esto otro. Me sorprende más bien gente que está en mi mismo contexto, que está haciendo cosas sin importar qué, y que lo publica y que comparte sin importar qué. Pues esa es la otra cuestión últimamente. Al principio a mí no me gustaba mucho compartir cosas, porque sentía que más que nada eran procesos, y pues uno va creciendo, al menos artísticamente, y me doy cuenta de que lo bonito y seguramente incluso el objetivo de hacer, de crear, es compartirlo también. Y pues desde que hayan redes sociales y demás, y es mucho más rápido, más práctico. Por supuesto hay otros medios y uno puede exponer o puede hacer distintas cosas. Pero me parece muy bonito que eso sea un medio práctico y de alguna manera no te deja varado. En un sentido, considero que mis primeros años de pinturas han sido más que nada práctica y una constante postergación de proyectos y de pequeños bocetos que se convierten en bocetos simplemente porque los postergo. No alcanzo a confiar en mi disciplina como para llevarlos de práctica a creación, y es lo que considero con lo que tengo hasta ahora. Son proyectos que he trazado, tienen sentido porque se han convertido en bocetos, y estoy esperando como un momento en el que esos mismos proyectos se conviertan en algo creativo, en una pieza artística.